Mores, quien es doctor en jurisprudencia. Con él vamos a conocer la perspectiva legal de lo que está viviendo el Ecuador en temas de seguridad. Sea usted bienvenido aquí a Radiovisión Manaví 650 AM. Muy buenos días, nos escucha, tiene muy buen retorno. Buenos días, no sé si me escuchan. Perfecto, sí la escuchamos. Sería importante ya iniciar esta entrevista conversando sobre cuál usted cree que es lo que está sufriendo el país, no solo en el ámbito de seguridad, sino también en el ámbito legal. Hay que entender que el Ecuador instauró, o en el Ecuador se instauró en el 2008 un narcoestado. ¿En qué consiste el narcoestado? En someter a la población a leyes que favorecen el delito y protegen a los delincuentes, anteponen los derechos humanos, anteponen el garantismo penal por sobre los intereses de la sociedad ecuatoriana, de sus instituciones y de las víctimas. Este es el sistema jurídico instaurado en el Ecuador a partir de la Constituyente de Montecristi, que abrió las puertas al AMPA internacional, que permitió el ingreso de todo tipo de sujetos y que hoy están asolando el Ecuador. No hay que olvidar que en el 2009 este régimen eliminó el servicio secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, eliminó la base de Manta. En el 2010 este régimen desarticuló la UIES, el GAO, desarticuló operaciones antinarcóticos, desarticuló operaciones antisubversivas. En el 2011, este régimen, instaurado en el 2007, lo que hizo fue eliminar los sistemas de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. En 2012 lo remató con un código orgánico integral penal en donde se asumen todas las garantías que benefician a el AMPA, al terrorismo. Entonces, en el Ecuador no hay AMPA común. En el Ecuador no hay crimen organizado, que es AMPA común organizada. En el Ecuador no hay mafias. En el Ecuador hay narcoterrorismo. Y de ese modo hay que identificarlo. Y una vez identificado, hay que combatirlo en términos de narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque es diferente el combate al AMPA común, al crimen organizado, a la mafia, al narcotráfico. Usted tiene que respetar el debido proceso, usted tiene que tener autorización judicial, usted tiene que tener intervención de fiscales y tiene que respetar los derechos humanos de los ampones criminales y mafiosos. Mientras que si usted declara guerra interna al narcoterrorismo, no aplican los derechos humanos porque están en conflicto armado contra el Estado. Lo que se aplica allí son las normas del derecho internacional humanitario, que esto lo sabe todo miembro de la fuerza pública. Bueno, importante también sería aterrizarlo más al salirnos un poco de la parte técnica de los conocimientos legales, porque es verdad, usted lo expresa correctamente, pero para nuestros oyentes quizás pueda tornarse un poco difícil entenderlo, entonces vamos a aclarar un poco cada uno de estos términos. Usted mencionaba de que existió una devaluación de todo el proceso legal en el ámbito de seguridad en diferentes procesos del gobierno, que esto ya viene siendo prácticamente una situación heredada. Pero a nivel internacional, ¿qué le significaría al gobierno ecuatoriano en el ámbito legal no cumplir con las recomendaciones, por ejemplo, de los derechos humanos? Absolutamente nada, es un Estado soberano. Si declara guerra contra el narcoterrorismo, el Estado soberano del Ecuador tiene que hacer respetar ¿qué? Las garantías y los derechos de ¿quién? De los ecuatorianos. Tiene que hacer respetar la vida de los ecuatorianos, el derecho a transitar libremente, el derecho a comerciar, a no ser extorsionado, el derecho a realizar contratos, el derecho a vivir en paz. Por lo tanto, está haciendo ejercicio de su soberanía al declarar guerra contra el narcoterrorismo.
Bien, don Orlando, buenos días, Rodi Vélez le saluda. Hay algunos aspectos también que, bueno, vamos a lo mediático y vamos a lo que podría ocurrir a mediano y a largo plazo, o lo inmediato. Lo inmediato es que vemos que la reacción de los ecuatorianos ha ido en ascenso en cuanto al apoyo al presidente de la República por la decisión que ha tomado. Si bien es cierto, hay algunos sectores que indican que como que va a paso lento, aunque otros dicen que este tipo de guerra se la gana así, con táctica, no es decir, soplar y hacer botella. Ahora, el otro aspecto es que hemos visto que otras instituciones se han sumado a este apoyo. Hablamos de la Asamblea Nacional, la Fiscalía está haciendo su trabajo y la ciudadanía también está apoyando. Ahora, ¿qué errores no se deberían cometer para que a futuro, así como dijo nuestra compañera Tangi, el tema de los derechos humanos, y a pesar que somos un país independiente, pues, pero aún hay tratados también que respetar, para que a futuro otros políticos tintirillos no se vayan a aprovechar de este momento para hacer leña del árbol caído a futuro? A ver, hay que establecer una distinción básica. Los derechos humanos son garantías, son protecciones a los individuos, sean delincuentes o no sean delincuentes. Estos operan en estado de paz. Usted no puede operar derechos humanos en estado de guerra. Está en una conflagración, le están disparando. ¿Cómo lo protege de los derechos humanos a su enemigo? Levantando las manos y rindiéndose, pues. Estamos en guerra. No operan los derechos humanos en guerra. En guerra opera el derecho internacional humanitario, que se aplica a quienes, a los que no están en el conflicto armado, o a los que habiendo estado en el conflicto armado, han entregado sus armas, se han rendido o están heridos. A un herido, desarmado, usted no puede irle a masacrar. Esto es lo que regula el derecho internacional humanitario. Esto es lo aplicable en guerra, en estado de guerra, externa o interna. Doctor Oliver, doctor... Por eso es torpe el decreto emitido por el mandatario cuando recomienda respetar los derechos humanos, pese a que está instaurando, según él, una guerra interna, creo que es contra el terrorismo, no contra el narcoterrorismo. Doctor Orlando Amores, lo que usted está manifestando entonces, ¿ha sido lo más apropiado, lo más indicado de lo que justamente determinó el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, con ir y directamente atacar todo esto de las mafias que hoy son consideradas terroristas? Le estoy diciendo que ese decreto es ineficiente. Ese decreto debió asumir como presidente de la República la responsabilidad política. No encuentro en ninguna parte esa asunción de responsabilidad política. Y entonces ordenar a la fuerza pública a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sus comandantes de fuerza y al comandante de la Policía Nacional, las operaciones correspondientes con todo el armamento letal hasta eliminar de nuestro territorio el narcoterrorismo. Esto no existe. Más bien le recomiendan respetar los derechos humanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a salir a medias, siempre, con temor, porque en el decreto inclusive dice que respeten los derechos humanos. Y ningún coronel se va a hacer cargo de las violaciones que haga un capitán. Y entonces el capitán le ordena, ya en la táctica, al sargento B, harás las cosas despacio, cuidado. Estamos en guerra, esos cuidados no pueden existir. Le he dicho, solo se aplica el derecho humanitario contra quienes no están en el conflicto o habiendo estado en el conflicto, están desarmados, han entregado las armas, están heridos o se han rendido. Bueno, importante lo que usted menciona, porque justamente sobre ello, el mensaje que el señor presidente en reiteradas ocasiones, en estas últimas 48 horas, ha dicho que son ya objetivos militares, y al entenderse, nos explicaba ayer un experto en seguridad, don Vladimir León, que en estos momentos las fuerzas del orden,
por mencionar directamente a los militares, son quienes están llevando la parte estratégica en los territorios con el apoyo de la policía, cuando en gobiernos anteriores los estados de sección eran totalmente diferentes, donde la manera de operar de los militares era de que los militares, su objetivo es prácticamente Apoyo. neutralizar a los, en este caso, terroristas, y en ese orden llegar al último punto, que sería la negociación. En cambio, la policía cumple totalmente diferente esto. Primero negocian y después los encarcelan y después llegan a un punto de neutralización cuando no es así. Entonces, lo que usted menciona prácticamente, y no sé si estoy entendiéndolo de manera errónea, es que existe inconsistencia en el decreto 110 y 111 al decir que no debería ponerse de que cumplan con los procedimientos de los derechos humanos. Así es, porque está implícito en una guerra el acatamiento al derecho internacional humanitario, que opera, ya les digo, creo que es tercera vez que lo repito, que opera a favor de quienes no están en el conflicto, quienes habiendo estado en el conflicto entregan sus armas, se rinden o están heridos. Pero es que es de lógica. ¿Cómo usted Pero hay 5 era bajas derechos terroristas. humanos estando en guerra? ¿Cómo usted le protege al enemigo? Estoy en guerra con el señor de al frente, me está disparando, le estoy disparando. ¿Cómo le protejo sus derechos? ¿Cómo le garantizo la vida? Sin embargo, a lo que usted está diciendo, ya dieron un pronunciamiento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde mencionan de que existen 5 bajas terroristas. Y se muestran en el accionar de ellos, de que ya 5 bajas, nos estamos hablando de que murieron 5 ciudadanos considerados como terroristas ¿cómo es? En procedimiento de la actitud de guerra de las fuerzas del orden. Entonces, están cumpliendo sin considerar el tema de lo de la ley de los derechos humanos. Y sobre eso también sería importante ampliarnos un poco más en la conversación, en este diálogo, conocer la actitud de la Asamblea. Ha brindado el apoyo al presidente, pero actualmente, anoche exactamente a las 11:25, hoy día los ecuatorianos, 11:25 envían una ley donde hoy día los ecuatorianos se desayunan el proyecto de ley sobre el tema del aumento del 15% del IVA, lo cual a nosotros nos está costando que los militares hayan salido en una posición de guerra. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Su opinión? No puede usted desligar estos actos con el acuerdo al que llegó el mandatario con esta gente que está en la Asamblea Nacional. Ambos actos están ligados, ambos actos tienen una razón de ser. Espero que los sucesos de TC no sean show. Espero que los sucesos de Pico que se quiere entregar, que acépteme, no sea show. Porque quienes tenemos alguna edad, nos acordamos que en la década del 70, y nos contaban nuestros padres que en la década del 50, 60, cuando bajaba la popularidad de un presidente, siempre se inventaban un conflicto con el Perú. Desde que firmamos la paz ya no tienen ese estribillo, ya no tienen esa posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, hoy buscan otros mecanismos. Lo cierto es que hay narcoterrorismo en el país desde el 2008. Lo cierto es que está destruida la fuerza pública desde el 2008. Lo cierto es que a la fuerza pública le han impedido jurídicamente reaccionar con legitimidad contra el AMPA y contra el terrorismo. Mire usted, están proponiendo desde la Asamblea, mientras nos suben el IVA, están proponiendo desde la Asamblea dar amnistías, o sea, amnesia, olvidar, e indultos, o sea, perdones a los militares y policías que sean enjuiciados por las operaciones en las que están interviniendo actualmente. Eso es otra torpeza. La Asamblea lo que tiene que hacer es reformar el Código Integral Penal y establecer una norma que diga: no comete infracción alguna ninguna persona, civil, militar o policía, que en defensa propia mate o hiera
o que en defensa de terceros, en defensa de bienes propios o bienes nacionales, mate o hiera, o en el ejercicio de operaciones legítimamente ordenadas. Punto. Y se acabó. No hay que darles amnistía, porque eso es amnesia, olvido. No hay que darles indulto, porque eso es perdón. O sea, si cometiste, me hago el tonto. Si cometiste el delito, te perdono. No, ellos no cometen ningún delito. Ellos están cumpliendo una operación militar, cumpliendo una operación policial. Y todo el estamento debe apoyarles. Pero no se debe utilizar este tipo de situaciones para sustraer nuestros ahorros. Porque el Estado es ladrón a partir de que sustrae nuestros ahorros después de que no sean para financiar seguridad y justicia. Nosotros le hemos autorizado al Estado que nos sustraiga nuestros ahorros, porque eso es el impuesto, es un robo de nuestros ahorros, pero le hemos autorizado para que los invierta en seguridad y justicia. Nada más. Todo impuesto fuera de estos dos rubros es robo, es asalto. Perfecto, en realidad en este tipo de situaciones, sin duda, hay opiniones distintas y en eso creo que estamos claros. Algunos de nuestros televidentes y oyentes harán su pronunciamiento de acuerdo también a las perspectivas. Pero lo que sí estamos claros es que todos buscamos, todos queremos es que el Ecuador vuelva a ser esa isla de paz que siempre lo ha sido, y que ahora con este momento difícil que estamos pasando, todo va a volver a la normalidad, aspirando que las medidas que se hayan tomado sean las acertadas en favor de los ecuatorianos. Le dejamos en la parte final, don Orlando. No puede volver a la normalidad del Ecuador mientras haya una estructura jurídica narcoestatal. Hay que desarmar el narcoestado y ya existe una propuesta realizada por nosotros, adoptada, admitida, emitida mediante dictamen por la Corte Constitucional para eliminar la función de transparencia, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar la función electoral, eliminar el Consejo Nacional Electoral, eliminar la Asamblea, sustituirla por un Congreso bicameral con 24 senadores y 51 diputados, eliminar el modo como se elige el Consejo de la Judicatura, eliminar las regiones que tanto perjuicio ocasionan a los ecuatorianos, trasladar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminado a la Cámara del Senado. Estas son las preguntas que nosotros propusimos en el 2019 y la Corte las admitió mediante dictamen 719, Reforma Constitucional 2019. Esta es la consulta estructural que debe hacer el mandatario de iniciativa presidencial para retomar, restaurar la República del Ecuador que nos legaron los abuelos de nuestros tatarabuelos. Si esto no se hace, no pasa absolutamente nada. Perfecto, ha sido un gusto dialogar con usted, don Orlando Amores, quien es doctor en jurisprudencia y conocedor de varios aspectos. Sí, no sé si tenga algo que indicar, algo nos indicaba don Orlando. Le agradecía por sus versiones, por su comentario. Perfecto, esperemos tenerlo en las siguientes emisiones a medida que vaya avanzando este proceso, este desarrollo de las medidas adoptadas por el jefe de Estado, el señor Daniel Noboa. Reiteramos, son opiniones, la que indicaba usted, pues el tema de los derechos humanos. Hay otros que inclusive señalan que está siendo muy fuerte y respetando los derechos humanos, y eso es lindo, vivir en un país democrático donde usted libremente se puede expresar de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su forma, inclusive cómo ha sido educado, porque recordemos que si estas personas se han salido del camino del bien es porque no han tenido ciertas oportunidades o porque simplemente no han tenido la capacidad de raciocinio, de que saber de que este tema, el camino del mal, tarde o temprano lo llevarán a lo que dicen nuestros abuelos. Si escogiste el camino del mal,
tarde o temprano tendré que visitarte en un hospital, en la cárcel o en el cementerio. Son las 8:29. Quiero decirle Sí. algo para concluir. Sí, Hablaban ustedes de que el Ecuador fue una isla de paz, y efectivamente el Ecuador fue una isla de paz hasta cuando irrumpió en la política el narcoterrorismo autodenominado socialismo del siglo XXI. Y en esa década infame, 2007-2017, instauró todo lo que hoy vivimos, porque el narcoestado es la causa. El narcoestado instaurado en la constituyente de Montecristi es la causa de la inseguridad, es la causa del fraude electoral, es la causa de la corrupción generalizada. Siempre hubo corrupción y siempre habrá. Pero en la década infame la institucionalizaron. Si no era corrupto, usted no hacía política. Es la causa de la injusticia, es la causa de la anulación de la fuerza pública para responder al AMPA, para responder al terrorismo. Es la causa de la impunidad. El narcoestado instaurado en 2008 es la causa de todos estos defectos. Y hoy esta guerra contra el terrorismo, ¿sí?, es solo una reacción a uno de los defectos. Ojo, hay que entender esto. Y cuando nosotros éramos una isla de paz, que efectivamente lo fuimos, en medio de dos países en gran conflagración como es Perú y Colombia, es porque en una tienda nosotros podíamos comprar un arma. Acuérdese, comprábamos escopetas de tubo para cazar guatuzos, comprábamos pistolas de fabricación nacional y también podíamos comprar pistolas, revólveres de fabricación internacional. Ahí éramos una isla de paz, porque estábamos los ciudadanos armados. Cuando un pueblo soberano está armado, ejerce soberanía. Es un pueblo que ejerce sus derechos. Cuando está desarmado, está sometido al AMPA. Y en la década infame, en el 2012, nos desarmaron. Debemos devolverle al pueblo las armas con un solo antecedente, el antecedente penal. No tener antecedentes penales. Punto. Hoy ya hay una ley. perfecto. De este régimen inepto de Lazo, pero esta ley genera un pocotón de requisitos para darle porte de armas. Más fácil me hago astronauta que sacar un permiso de porte de armas en el Ecuador. Una vez más, Ese tema es bastante candente, y realmente hemos llegado a la parte final de esta entrevista por cuestiones de tiempo. Los boxeadores dicen, necesitamos un segundo round. Exacto, necesitaríamos coordinar con usted nuevamente una entrevista para ampliar este tema, porque nos quedamos con ansias de preguntarle. Ya tenemos el siguiente entrevistado en sala, pero de mi parte agradecerle, esperamos coordinar nuevamente con usted. Muchas gracias, don Orlando. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 32 minutos, vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos con más información. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial.
Transmitiendo desde la bella ciudad de Manta, Radiovisión en los 650 AM. Y para todo el Ecuador y el mundo en www.radiovisionmanaví.com. Radiovisión. Radiovisión. Donde la radio se oye y se ve. En Radiovisión 650M estamos presentando las noticias en vivo. En vivo. Las noticias en vivo, 8 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos, estamos aquí.